sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza. Porque da lo mismo que si se hubiere rapado. El 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte, aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? ¿Acaso no les enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo? Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Esas palabras del Señor. ¿Qué le llamó la atención así de primera lectura? ¿Qué les cautivó? ¿Qué les dijo? Wow, eso no lo había visto yo. Dice el primer versículo, 1 Corintios 11, el 1 al 16, empezando el versículo 1, dice: sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Este primer versículo, el apóstol a Pablo, muchos de los estudiosos dicen, ¿qué hace este versículo aquí? Porque como que no tiene tanto contexto. Al parecer termina un problema y de repente dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y de ahí empieza con un problema. Entonces tenemos este versículo aquí en medio. Entonces ahí el apóstol Pablo se le vino el pensamiento y le dijo al que estaba escribiendo, escribe esto, y lo escribió. Entonces empieza el capítulo 11 diciendo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí. No es un mandamiento de parte del Señor, pero es como un mandamiento del apóstol Pablo, es un consejo, es un desafío para los creyentes a ser imitadores de Él. Si a nosotros el apóstol Pablo nos dijeran, sean imitadores de mí, ¿cuál sería nuestra respuesta? Es muy duro, Pablo, es muy difícil, Pablo, ¿cómo te vamos a imitar después de una vida tan entregada al Señor que tú llevas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces dice, sean imitadores de mí. Ahora, quien vive una vida de acuerdo al ejemplo de Cristo, siempre va a ser digno de imitar. Dice, quien vive una vida siguiendo el ejemplo de Cristo es digno de imitar. O sea, el apóstol Pablo, hemos escuchado una frase que dicen, no pongan su mirada en el hombre, pongan su mirada en Dios. Y nosotros yo mismo le he dicho a los hermanos, no me miren ni siquiera a mí, no pongan la mirada en los predicadores porque van a ser decepcionados. Pero por otro
lado, el apóstol Pablo dice, sí, hay quienes que podemos ver y podemos imitar. Hay predicadores, hay hermanos, hay hermanas en la comunidad de fe que son dignas de imitar. Y entonces el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, para que yo pueda imitar a alguien en su ejemplo, la otra persona tiene que ser un imitador de Cristo. Es decir, a mí me llama la atención esta persona, cómo sirve al Señor, cómo ora, cómo vive su vida. Entonces yo puedo imitarlo. Entonces el apóstol Pablo nos da esa libertad de poder imitar a las demás personas, siguiendo su ejemplo. Ahora, por otro lado, a los que somos creyentes, del desafío es entonces, ¿somos nosotros dignos de que nos imiten? Y esa es la pregunta que yo les haría a ustedes ahora. ¿Alguien puede imitarnos? ¿Qué tanto nos pueden imitar a nosotros los que somos creyentes? Recuerden que esta es una carta a la iglesia, a los creyentes. ¿Qué tanto nos pueden imitar? ¿Ya estamos listos para que nos imiten? ¿En qué nos pueden imitar? ¿En qué no nos pueden imitar? Hay muchas cosas que yo, volviendo a lo que habíamos aprendido la semana pasada, hay muchas cosas de que yo no hago. O a veces cuando hay cosas duras, y yo lo aprendí hace unos 10 años, tal vez cuando estaba todavía más joven, que no hice muchas cosas porque alguien me estaba viendo. Y si yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo, iba a decepcionar a alguien nuevo. Yo antes evangelizaba más, compartía más personalmente a amigos, a compañeros que conocía, siempre les hablaba de Cristo, los invitaba a la iglesia y muchos se acercaban al Señor y me seguían mi ejemplo. Siempre yo he tenido esa costumbre de empujar a alguien más, animarlos más. Entonces yo a veces no dejé la fe cristiana, a veces que quería dejarla, porque yo decía, alguien ha puesto su mirada en mí. Y si yo le fallo, esta persona va a ser decepcionada. Y mucha gente es decepcionada cuando pone su mirada en alguien que cae. Entonces debemos de poner nuestra mirada en alguien para seguirlo de ejemplo, pero también tenemos que tener cuidado porque es humano y puede fallar. Entonces eso es algo que nosotros podemos aprender ahora. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿somos nosotros dignos de que nos imiten? ¿O hay algo, por lo menos una cosa que digo, en esto me pueden imitar? ¿Hay algo entre nosotros? ¿Hay algo que digan ustedes, en esto creo que me pueden imitar a mí? ¿O no hay nada? No hay nada que nos puedan imitar. ¿Hay algo bueno en nosotros que nos puedan imitar? Es una pregunta que nosotros debemos respondernos, pero el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Yo en cierta parte digo, hay cosas que pueden imitarme, así como yo trato de imitar a Cristo. Entonces vamos a dejar ese versículo ahí. Es una respuesta interna, una que nosotros debemos de darnos de qué tanto alguien nos puede imitar. Entonces, nosotros que venimos a la iglesia, que somos creyentes, y aguarden bien esto en su corazón. Si usted ya empezó a venir a la iglesia, o por lo menos asiste de vez en cuando a la iglesia, alguien ya le puso el ojo y le va a estar viendo. Y si usted comete un error o hace esto, le van a decir, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Te imaginas si no fueras a la iglesia? Y le van a sacar porque hay gente que le está viendo. Tal vez no para imitarlo, pero para juzgarlo. Entonces tengamos cuidado en eso y tratemos de imitar al Señor Jesucristo, o por lo menos a Pablo, ya que por lo menos al pastor en algo que pueda imitarle. Entonces, pero siempre va a haber alguien que va a estar viéndonos para bien o para mal. Entonces dejamos ese versículo que al parecer está fuera de contexto, y el versículo 2 dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo se las entregué. El apóstol Pablo, el versículo 2, él después de todo el regaño que les da anteriormente, ahora dice, bueno, los voy a alabar en algo. La iglesia de Corintio tenía algo bueno. Tenía algo bueno. El apóstol Pablo posiblemente pasó unos 3 años enseñándoles en esa área, por lo menos no tal vez todos los domingos, pero llegaba de vez en cuando, porque cuando estuvo en la área de Efeso,
está también ahí cerca Corintios, entonces es posible que llegó a visitar a Corintios. Entonces, por eso dice dice el apóstol Pablo, les alabo porque se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como se las entregué. Entonces, a la iglesia de Corintio, a pesar, parece que estaba algo mala, parece que tenía cola que machucarle, pero tenía sus cositas buenas. Entonces, en una de esas buenas es de tal vez, no sé, podemos decir el ejemplo del primer versículo o de lo que viene a continuación. Entonces dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo se las entregué. Ahora aquí viene el pero. Entonces estaban poniendo muchas cosas en práctica, estaban practicando mucha enseñanza que el apóstol Pablo había enseñado a ellos. Pero el versículo 3 viene el pero, donde dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces al parecer se estaban portando bien, pero tenían una cosita, una colita que le machucaran ahí. Entonces el problema que el apóstol Pablo va a empezar a solucionar aquí es el problema del desorden. Había un desorden en la iglesia. Aparte de que habían 4 grupos en división, había un desorden. No tenían orden. Y en los versículos que tienen, que a continuación, vamos a ver cuál era el desorden. Pero el primer desorden aquí es de que no tenían en sí, como todos tenían su grupo, no había alguien que dirigiera la iglesia, o no había alguien que estaba, que le hacían caso, que le ponían importancia. Entonces unos hacían lo que querían y otros desobedecían y otros obedecían, entonces no tenían un orden. Entonces el apóstol Pablo va a empezar ahora a decirles que hay un orden, y él empieza ese orden diciendo que el orden de la autoridad de Dios va a ser de esta manera. Entonces primero, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Entonces Cristo es primero, después, y el hombre es la cabeza de la mujer, después sigue la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, hay un orden para que las cosas funcionen. Entonces, para que el sistema, aún para que nuestro sistema del universo, nuestro sistema solar, siempre hay un orden. Siempre están los planetas orbitando, siempre hay un orden. Tenemos las 4 temporadas: invierno, primavera, verano y otoño. Siempre hay un orden para que todo vaya trabajando bien. Entonces, en el orden de Dios hay un orden para que todo funcione. En este caso Dios es primero, después es Cristo, después el hombre y después la mujer. Va a ser un orden. Ahora, Pablo quiere arreglar este orden de autoridad, pero no un orden de valor. Entonces vamos a tener en claro que lo que el apóstol Pablo quiere arreglar aquí es un orden de autoridad. ¿Quién es el que tiene la autoridad y no quién es el que vale más ni quién vale menos? Entonces el apóstol Pablo va a decir, ok, hay alguien que tiene la autoridad puesta por el Señor para que dirija, o hay, de acuerdo al modelo de Dios, hay un orden que se va a seguir, pero no va a ser un orden de valor. Entonces lo vamos a ver a continuación. Entonces primero Dios, Cristo y el hombre, y después la mujer. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces el versículo 4 dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiese rapado. Ahora, el apóstol Pablo en estos versículos va a explicar un poco del contexto social, cultural de la época. Entonces, muchas de las cosas que están aquí no caben en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, si le ponemos atención, va a explicar el contexto de la cultura judía y de la cultura griega. Y después va a decir, pero esto es lo que yo pienso de la iglesia, pero esto es la iglesia, la nueva forma. Entonces va a empezar a explicarnos el contexto social y cultural de la iglesia. Entonces por eso dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entonces,
Algo también que podemos ver aquí es de que el apóstol Pablo está exaltando el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. A veces nos enfocamos solo, como decíamos, en el velo. Y yo, muchos de los predicadores que a veces los escucho para ver qué dicen ellos de este versículo, todos se enfocan en el velo, en otra cosa, menos en este versículo poderoso que está aquí. Dice el versículo 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Quitémosle lo cubierto de la cabeza, pero vayamos a ver qué dice la mujer que ora. Pero quitemos lo que ora, dejemos la que profetiza. Entonces, vean lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, exaltando. Note que el apóstol Pablo no está prohibiendo que la mujer ministre en la iglesia. No está prohibiendo que la mujer ore en la iglesia. Y cuando se está aquí refiriendo a orar, se está refiriendo en una oratoria, de orar en público, de dirigir una oración en público. Entonces, a eso se está refiriendo, no cuando ora en su casa, ora en silencio, sino está diciendo cuando la mujer ora enfrente. Entonces el apóstol Pablo no está impidiendo que la mujer tenga un ministerio dentro de la iglesia. Yo sé que usted ha escuchado la palabra, la mujer puede ser pastora, o la mujer puede predicar, o la mujer puede enseñar. Y usted va a ver muchos debates en el internet ahora de si la mujer puede ser pastora. Bueno, yo les pregunto a usted, ¿la mujer puede ser pastora? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Sí? La hermana Isabel no, la hermana Isabel no. Entonces, vea lo que dice ahí el apóstol Pablo, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Entonces, él no prohíbe que la mujer desenvuelva un ministerio en la iglesia, sino que haya un orden. Entonces ahí a la mujer dice, le da la opción ahí que ore o que profetice. Entonces quiere decir que había mujeres que oraban, dirigían oraciones públicas, y había mujeres que profetizaban. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Profetizar o pastorear? ¿Qué es más importante? ¿Ser un profeta o ser un pastor? ¿Quién cree que es más importante? ¿Ser un profeta o ser un pastor? ¿Los dos? ¿Los uno? Yo creo que el pastor. ¿Cree que el pastor? ¿Cree que los dos? ¿Cree que uno? ¿El profeta? ¿El que profetiza? Entonces el apóstol Pablo dice que la mujer puede desempeñar, sí puede, el ministerio más fuerte en el contexto bíblico era el de la profecía, el que profetizaba. El ministerio pastoral era el peor trabajo que alguien podía tener en la cultura bíblica. Era el peor. Digamos, para un judío, era caer en lo más bajo, llegar a ser pastor. Entonces, el ministerio pastoral apenas resaltó tal vez en el siglo XVIII o casi XIX. Empezó a salir el ministerio pastoral. Antes no existía un ministerio pastoral, no se miraba como un ministerio pastoral. Empezó a salir el ministerio pastoral cuando la iglesia se empezó a poner esa pelea espiritual con la iglesia católica y la iglesia protestante. Entonces, antes eran los obispos o los presbíteros que estaban dirigiendo las congregaciones y los ministerios evangelísticos o profetas, pero el pastoral no se miraba muy adecuado, era muy bajo el ministerio pastoral. Entonces, el ministerio pastoral cobra valor cuando el protestantismo se desempeña completamente en la iglesia católica. Entonces dice, ok, nuestros líderes ahora van a ser pastores, ya no van a ser sacerdotes ni padres. Entonces ahora sale el ministerio pastoral, crece más en la iglesia protestante, y la iglesia católica se queda con el título de padres o sacerdotes. Entonces la iglesia se queda con padres y sacerdotes, la iglesia protestante levanta el ministerio pastoral. Entonces hasta aquí en los últimos siglos es que empezamos a oír el ministerio pastoral más fuerte. Antes no, incluso en el contexto bíblico las únicos, es más, las mujeres eran las que más hacían el trabajo pastoral en el pueblo de Israel. Usted va a encontrar cuando lee el Antiguo Testamento más mujeres pastoras que hombres. Por ejemplo, Jacobo se casa con una pastora
Moisés se casa con una pastora que andaba pastoreando ovejas. Entonces ese trabajo, para los judíos ser pastor era uno de los trabajos peores porque andaba en la montaña, andaba todo apestoso, todo lleno de olor de ovejas. Entonces nadie quería hacer el trabajo pastoral. Entonces de último resale con esto nada más quiero hacer énfasis que la mujer puede desenvolver un ministerio pastoral también. Entonces, igual incluso aún de profeta o profetizar aquí como aparece aquí en este versículo. Entonces, también a la mujer no se le prohíbe ministrar en la iglesia, sino que solo sea un orden. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Todo hombre que ora o profetiza, como leímos, sigo aquí explicando estos primeros versículos, ¿por qué Pablo aborda este nuevo tema? Entonces, ¿por qué Pablo aborda este nuevo tema? Entonces, la respuesta aquí sería porque quiere poner orden en la iglesia, como les había explicado. Entonces, Pablo va a empezar a abordar este nuevo tema porque quiere poner orden en la iglesia. Entonces, primero quiere combatir las costumbres paganas. Recuerden que la iglesia de Corinto estaba llena de mucha gente de la cultura helenística, que eran personas griegas que se habían convertido al cristianismo. Por otro lado, también tenían muchos judíos. Y por otro lado, también tenían romanos viviendo en la comunidad de Corintios, que eran soldados retirados romanos y ya eran parte de la iglesia. Y también habían esclavos que no se saben de qué posiblemente eran africanos o también posiblemente que habían sido romanos o de otra etnia. Pero entonces teníamos esta diversidad. Entonces la iglesia se componía de gente que venía de un trasfondo cultural pagano. Entonces el apóstol Pablo quiere combatir toda costumbre pagana. Entonces, por ejemplo, el hombre en la cultura griega, cuando él oraba a sus dioses, él se cubría la cabeza y se hincaba hasta lo más que podía. Entonces, esa era una de las culturas. Entonces, dentro del contexto, de los griegos, el hombre cuando no se cubría le estaba faltando el respeto a Dios o a sus dioses. Pero cuando el hombre se cubría, entonces él estaba dando respeto a Dios. Esa era la cultura pagana. Pero ahora el apóstol Pablo va a cambiar eso y va a decir, no, el hombre no debe de cubrirse. Porque si se cubre, entonces le falta respeto a Dios. Entonces todo lo contrario. También por otro lado, quiere respetar la cultura judía. Entonces el apóstol Pablo tiene dos dilemas. ¿Qué hago? Tengo que desculturizar a los de las culturas paganas, pero por otro lado tengo otro con otra cultura. Si le quito a los griegos su cultura, pero no se la quito a los judíos, entonces ¿qué hago? Viene el favoritismo. Le digo, ustedes griegos sí pueden continuar con sus culturas, ustedes judíos no pueden continuar con sus culturas. O por otro lado, ustedes judíos pueden continuar con sus culturas, pero ustedes griegos no pueden continuar con su cultura. Entonces el apóstol Pablo lo que está tratando aquí de hacer es no darle un favoritismo a ninguno, sino ver cómo quita lo malo cultural y trata de formar algo que vaya a convenir a la iglesia. Entonces por eso él va a hacer arrienda este nuevo tema. Entonces la cultura judía. Algo de la cultura judía es que la cultura judía, la cabeza cubierta daba respeto al esposo. Ahora entonces, en la cultura judía, más que todo en la cultura oriental, hasta hoy en día, si usted se mete a internet, o incluso mismo en Estados Unidos, yo cuando estudié inglés aquí, no me recuerdo qué año, estudié con una iraní, yo solo los ojos le miraba. No se rían porque es cierto. Yo estudié, fue mi compañera, solo los ojitos le miraba. Yo en ese tiempo estaba más joven. ¿Será que está bonita la muchacha? Se miraba bien bonita, deforme. Ha de estar bien bonita. Pero nunca la pude ver. Estudiamos como unos 6 meses juntos y nunca le pude ver más que los ojos. Entonces, en la cultura oriental, la mujer que se cubría su cabeza le daba respeto al esposo. Pero quien se descubría la cabeza ponía al esposo en vergüenza. Entonces, esa es la cultura oriental y también la cultura judía.
Ahora, por otro lado, la cabeza rapada, o sea, una mujer se cortaba el pelo, eso causaba vergüenza, porque usualmente a las que les cortaban el pelo era alguna mujer que había sido encontrada en adulterio o en fornicación. Entonces, usualmente si una prostituta la encontraban y era conocida, la agarraban y los que no la apedreaban le recortaban todo su pelo y la exhibían públicamente. Y eso era vergüenza. Entonces, el apóstol Pablo dice que tanto va a ser así, que va a hacer las dos comparaciones. Entonces, pero la mujer dice que ora profetiza con la cabeza no cubierta frente a su cabeza, porque da lo mismo que si se rapara. Entonces, la misma vergüenza hace pasar de todas formas al esposo a vergüenza. Pero el apóstol Pablo en estos versículos le está mostrando el contexto social y cultural de la época. Entonces, esto es lo que sucedía. Si usted iba, se encontraba con esto. Digamos, si fuéramos esos tiempos, nos encontráramos con eso. Ahora, la cultura siempre ha sido muy fuerte. La teología sigue luchando. ¿Qué vamos a hacer con la cultura de los pueblos? ¿Qué vamos a hacer? Porque la cultura, por otro lado, si quitamos la cultura a un pueblo, le quitamos su identidad. Nosotros somos lo que nos enseñó nuestra cultura. Por ejemplo, yo soy de marimba. Yo soy de comer tamales en Navidad. Y si yo no como tamales en Navidad, yo siento que no es Navidad. Si yo no hago esto para cierta ocasión, yo siento que aunque ya después de 19 años ya he perdido mucha cultura. Pero la cultura es muy fuerte en cada pueblo. Entonces, siempre ha sido fuerte porque es la identidad de nosotros, es como nos identificamos. Como identificamos a los que comen ¿cómo se llaman No, las arepas. Comemos en diciembre. Las arepas. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si yo les prohíbo de aquí para adelante a no comer arepas? Culturalmente nosotros estamos ya arraigados con las arepas. ¿Qué tal? Ustedes no se van a sentir venezolanos. Quíteme a mí mi tortilla, yo no me voy a sentir bien. Si ustedes me quitan mi tortilla, hay comida que yo no le siento sabor si no tengo mi tortilla ahí. Por ejemplo, alguien que me pregunta, ¿qué le puedo regalar, pastor? Regáleme tortillas. Hace poco, en mi cumpleaños, mi regalo fue mi bolsa de tortillas. Iba a publicarlo yo que ese fue mi regalo. Y yo feliz. Fue uno de mis mejores regalos que recibí, tortilla. Comí como 2 veces tortilla. Es tortilla. Esa es algo para mí. Entonces, ahora, ¿qué tanto debe de la cultura modificar el evangelio? ¿O el evangelio cambiar la cultura? ¿Qué tanto? ¿O debe de haber un ajuste? ¿Qué vamos a hacer con la cultura? ¿Debe del evangelio cambiar la cultura? ¿O la cultura debe de cambiar al evangelio? Porque el evangelio nos enseña algo y a veces la cultura nos enseña algo. ¿Qué tanto? Uno de los problemas más grandes que pasó con Centroamérica es que el pueblo americano, los estudios ahora revelan que el pueblo americano no llegó a evangelizarlo, sino a culturizarlo. Y otros pueblos también de Sudamérica, cuando Estados Unidos mandó sus misioneros, no llegaron a evangelizarlo, sino a poner la cultura americana. Y por eso nosotros somos tan devotos a Estados Unidos, que si alguien se opone, está en contra de nosotros. Sentimos que Estados Unidos es nuestro. No nos evangelizó, sino nos aculturizó. Por ejemplo, en mi país nos quitó la marimba y nos puso un piano. Y una entrevista que le hacían a un misionero ya anciano decía, lo que pasa es que yo no podía tocar marimba, pero podía tocar piano. Entonces, cuando la gente empezó a venir a la iglesia, lo que se encontraron fue un piano. Y dejaron la marimba porque llegaron a pensar de que la marimba era un pecado. Pero el piano era santo. Entonces, usted va a ver en todas las iglesias tradicionales de Guatemala un piano y no una marimba. ¿Por qué no dejaron adorarnos con marimba al Señor? No sé cuál es el instrumento de su pueblo, pero ¿por qué no nos permitieron? ¿Por qué no aprendieron ellos? Ahora, algo que la iglesia metodista está haciendo, y una clase que tomé con el obispo hace como 1 año y medio, era de que el pueblo americano ahora se empezó a mejorar, y ahora cuando va de misionero va y aprende la cultura
de los demás pueblos y les evangeliza de acuerdo a su cultura. Ahora, el problema es que cuando los pueblos vienen a Estados Unidos, nos quieren que nosotros nos hagamos a ellos y no ellos se hacen a nosotros. Entonces, ahora la pregunta que salía en esta clase era, si los pueblos de otras culturas al llegar a Estados Unidos, ¿los cambiamos o los dejamos que sigan como pueblo? ¿Nos adaptamos o seguimos siendo pueblos? La respuesta es que se adapten. Que se adapten. No, la respuesta era que continúan con sus culturas. Dejémoslos que sean pueblo. Dejémoslos que adoren al Señor como puedan. Por eso cuando el obispo habló conmigo me dijo, adoren al Señor como ustedes los hispanos pueden adorar al Señor. Digo, ahí estamos bien. Déjenme adorar a mi Dios a como yo me acostumbré a adorar a mi Dios. Déjenme servir a mi Dios como yo aprendí a servir a mi Dios. Porque ese es el Dios que yo conozco. El Dios de mi cultura, el que aprendí. No me pongan un Dios gringo porque no le voy a entender. Porque mi Dios habla español. Y me dijo el obispo, no, pues está todo bien. Continuamos entonces a algo que nosotros podemos aplicar de que hay culturas que no son, que hay que modificarlas. Hay culturas que son paganas y lo que el apóstol Pablo está diciendo, hay culturas paganas que tenemos que quitarlas. Hay tradiciones de acuerdo a la época que ya no funcionan en esta época. Entonces, lo mejor, hermanos y hermanas, que podemos hacer nosotros es hacer una modificación o ajuste y ver qué todavía funciona. Qué bueno de mi cultura puedo yo todavía celebrar dentro de mis cultos cristianos. Qué bueno de mis tradiciones yo puedo traer a mis cultos cristianos. Qué el evangelio puede permitirme y que no, y hacer un ajuste para no cometer errores como otros cometen. Por ejemplo, hay un debate. ¿Cómo el pastor debe de predicar? ¿Cómo la pastora debe de predicar? ¿Debe la mujer ponerse un velo para predicar? De acuerdo a la señora católica, tiene que ponerse un velo para predicar. De acuerdo a muchos pastores, si usted no predica con corbata, no está honrando al Señor, no se está vistiendo bien, tiene que tener corbata. Porque el pueblo americano llegó a evangelizarnos allá con corbata. Y el Dios que nos presentaron era un Dios de corbata. Y si usted no se pone corbata, no es bien presentable. Al Señor como que no muy le gusta al Señor. Y la historia de la famosa corbata viene de la moda de París. Antes, yo estudiando la historia de la corbata, eran unos como bufandas que se ponían así. Y de repente empezaron a modificar la corbata. De repente vino uno nuevayorquino de la moda de París y trajo una corbata a este país, pero una corbata toda rara. Entonces aquí en Nueva York la modificaron. Y allá por los años, y esto es reciente, en el 1906, apenas que la corbata empezó a formarse. Todavía yo tengo una corbata ahí de los años 60 y 70. Todavía eran unas corbatas, parecían lengua de vaca bien anchas. Que a mí me da pena ponérmelas. Yo siento que una lengua ando cargando ahí. Ahora mis corbatas de mi tiempo ya son bien delgaditas. Entonces siempre que yo veo una corbata delgadita, esta me la quedo. Entonces va todo modificando. Entonces, ¿cómo debemos de predicar al Señor nosotros? Entonces, esta cultura que llegó a nuestros países, llegó hasta así. Ahora nosotros nos acristianamos y encontramos ahora en tiendas faldas cristianas. Se venden faldas cristianas. Entonces, hemos llegado hasta ciertos puntos donde nosotros cristianizamos todo. Y nos despegamos de nuestras culturas. ¿Cómo debemos nosotros servir al Señor entonces? ¿O servimos así? ¿O predicamos así? ¿Cuál es lo que le gusta a Dios? ¿Con corbata? ¿Sin corbata? ¿Con velo o sin velo? Descalzo. Estaba descalzo. Predicaba de corazón. Aquí tenemos en un lado a una foto de un actor que está representando a Jesucristo. Más o menos ese es el vestimento de aquel tiempo.
Y por otro lado tenemos a Juan Wesley, así eran los predicadores de los años 700, 1700 a 1800. Así se vestían. ¿Por qué se vestían así? Porque ahí iba el avance de la ropa. En el tiempo de Cristo, el avance de la ropa, el único propósito que tenía era vestirnos para el frío y para el calor. Ahora el propósito de la ropa ya no es para vestirnos para el frío y para el calor, para vernos bien, para presumir. ¿Cómo me mejoro? Es para mejorar. ¿Por qué es que no me quiero meter con las mujeres ahora? ¿Por qué es que a las mujeres les cuesta cambiarse? Porque la ropa ya no es, la moda va avanzando. Entonces, si Cristo hubiera estado en estos tiempos, es posible que él hubiera predicado con corbata. Ahora, a lo que voy es, y luego Juan Wesley, si él hubiera estado en nuestros tiempos, es posible. Y él tiene su corbata, esa es una corbata en esos tiempos. Él tiene corbata. O con un tipo de bufanda. La moda iba avanzando. Ahora ya hay corbatas hermosísimas. Aún así casi no me acostumbro a ponérmela. Entonces a lo que vamos es que todo va cambiando. Entonces el Evangelio, el mejor consejo que yo les puedo dar ahora, ustedes pueden hacer lo que el Espíritu Santo les guíe, pero lo mejor que podemos hacer es agarrar el Evangelio en una mano y mi cultura, la moda, la tecnología, la ciencia que está avanzando, traerla y ver cómo yo puedo hacer unos ajustes. Que no le quite el mensaje de la verdad del Evangelio. Pero si hay algo bueno aquí que yo puedo usar, lo debo de usar. Si hay algo bueno, si hay algo malo que yo debo de no usar, no lo debo de usar. Entonces tenemos que tener un buen balance. Siempre buen balance en la vida cristiana. Continuamos. Vamos entonces porque ya nos está entrando la tarde. Dice el versículo 4, continuamos aquí. No es orden de valor, sino un orden de autoridad, lo que yo le estaba mencionando anteriormente. En Cristo todos valemos igual, por ende, puede ministrar, la mujer puede ministrar. En Cristo todos valemos igual, por ende la mujer puede predicar. La palabra profetizar aquí se refiere a predicar o a enseñar. Entonces cuando el apóstol Pablo aquí dice, pero toda mujer ora o profetiza con la cabeza cubierta, entonces la palabra aquí a profetizar o profetiza se refiere a predicar o enseñar, porque la función del profeta no era solo dar una profecía que recibía del Señor, sino dar la palabra al Señor. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Haciendo la función de un profeta. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de dar palabra del Señor, y todo el que da una palabra del Señor hace un ministerio profético. No necesariamente yo tengo que dar una profecía que venga de más allá para yo ser un profeta. Profeta es todo aquel que proclama la palabra del Señor. Entonces ahorita yo estoy haciendo la función de un profeta, predicando la palabra del Señor. Entonces la mujer puede hacer eso y también puede enseñar. Aquí tenemos una iglesia muy grande, a la iglesia de John MacArthur, uno de los teólogos que yo admiro mucho y tengo varios de sus libros. Ahí la mujer no puede estudiar más de la Biblia que más que un diplomado en ministerio para servir a los niños. Puede enseñar. Ahora la ironía que yo encuentro con John MacArthur es de que puede enseñarle a los niños, pero no puede enseñarle a los adultos. ¿Quién es más importante? ¿Enseñarle a los adultos o enseñarle a los hombres? ¿Enseñarle a los adultos o enseñarle a los niños? ¿Cuál es más importante? ¿Qué enseñanza vale más? ¿Enseñarle a los niños o enseñarle a los adultos? ¿Qué enseñanza es más importante? ¿Qué enseñanza más? Esa es la ironía que yo encuentro en la enseñanza de John MacArthur, que no permite a la mujer que predique en público ni que enseñe en público. Los dos. Diría yo tal vez los niños un poquito más. Porque el niño agarra todo, enseña todo. Los dos son importantes. Los dos son importantes. El niño porque se instruye desde niño pequeño, siempre esa palabra la va a tener. Muy bien. Entonces la ironía de esta doctrina es de que a la mujer se le permite enseñar solo a los niños, pero no ya cuando están grandes. Entonces no dejan, pero en el caso de muchas iglesias la mujer ya está predicando, la mujer ya está enseñando, y con esto quiero yo animar a las mujeres que si tienen un llamado al ministerio, pueden con toda confianza convertirse en pastoras, ministras del Evangelio del Señor también. La Iglesia Católica ahorita está con uno de los debates grandes internos de ver si ya puede ordenar a mujeres al ministerio de la iglesia.
Pero como dicen que la iglesia le entra o le cae el 20 después de 100 años. Entonces, cuando nosotros no estemos, tal vez ya la iglesia católica va a empezar a ordenar mujeres al ministerio. Algo que Juan Pablo II decía acerca de que ya aplicó, pero que 100 años lo habían dicho, es de que quitaran el latín en las iglesias. Entonces, después de 100 años, Juan Pablo II lo inculcó, pero hasta después de los 80s fue que empezaron a quitar ya el latín de las iglesias. Yo todavía recuerdo que pasé por una iglesia católica y habían oraciones en latín todavía. ¿Qué hace una oración en latín en mi idioma castellano? Era obligatorio que lo hablara. Entonces, después de 100 años hubo el cambio de ya no tener latín. Predíquenles en español. Entonces, es posible que la iglesia católica ordene mujeres de aquí en unos 100 años más. Afrenta la palabra cabeza, ahí quiere decir autoridad. Entonces, si usted lee ahí la palabra afrenta, es autoridad. Entonces, cuando dice porque profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, la palabra afrenta ahí es deshonra, deshonrando no su cabeza, sino la cabeza o autoridad sobre ella. Es decir, como no quitarse como no quitarse el sombrero entre las autoridades y los ancianos o las iglesias. ¿Qué horas son? Yo no sé ni qué horas son ahorita. ¿Qué horas son? ¿Vamos bien? ¿Ya son las 8:45? Bueno, vamos a ver cómo terminamos aquí. Entonces, la palabra afrenta es deshonrar. Es decir, cuando se refiere a afrentar es de que yo no voy a deshonrar quien está en autoridad mío. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice quien afrenta, y la palabra cabeza aquí se está refiriendo de autoridad. El versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es a la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces, la cultura, la enseñanza judía era de que era obligatorio que la mujer se cubriera su cabeza. Era obligatorio. Si la mujer quería hablar en público, dentro de la cultura oriental, tenía que cubrirse la cabeza. Por respeto a los hombres, que el hombre era mayor que ella o tenía cierta autoridad más sobre ella. Entonces el apóstol Pablo dice que la mujer, pero él no está dando esa enseñanza a la iglesia, sino está explicando la cultura, lo que está en el contexto social. Dice, porque si alguna mujer no se cubre, que se corte todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces él está explicando la cultura. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces, el hombre, ¿por qué el hombre no debe de cubrirse? No porque es a la imagen y la gloria del Señor. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que los judíos creían de que el hombre no puede cubrirse su rostro como lo hacían los paganos o los griegos, porque cuando él se cubría estaba quitando o estaba cubriendo la imagen de Dios que fue creada o puesta en el hombre. Pero ¿qué tal de la mujer? Entonces, ¿solo el hombre representa la imagen de Dios o también la mujer representa la imagen de Dios? Entonces el apóstol Pablo dice, el hombre no lo puede hacer, porque en la cultura judía, si yo me tapo la cabeza, estoy tapando lo que se puede ver de Dios, lo visible de Dios. Por eso él dice, el hombre no ha de cubrir su cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces el hombre no, porque muestra la imagen y el poder de Dios en él. Entonces ese es el contexto judío. La mujer es la gloria del hombre. ¿En qué sentido la mujer es la gloria del hombre? ¿En qué sentido el apóstol Pablo dice la mujer es la gloria del hombre? De acuerdo al contexto social aquí, la enseñanza judía, porque sale del hombre, así como Adán sale de Dios. Si Adán sale directamente de Dios, entonces quien lo crió es el que se orgullece de decir, yo cría esto. Entonces es la gloria. Yo me glorío porque esto fue lo que yo
crié, es mío. Es como cuando usted se enorgullece de sus hijos o se enorgullece de un trabajo que hizo. O si usted hizo algo y digo, wow, esto me quedó muy bonito, se siente orgulloso. Es la gloria de Dios en el hombre. Y la mujer que sale de Adán, entonces va a ser gloria de Adán. Porque Adán iba a decir, salió de mí. Yo me glorío, es como yo. Igual, el hombre es como Dios, porque sale de Dios. La mujer que sale del hombre es como el hombre y dice, oh, es mío, me glorío de ella. Ahí está mi gloria. No sé si me están tratando de entender ahí, pero esa es la enseñanza judía. Entonces, por eso la mujer es gloria del hombre, porque sale del hombre. El 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El 9 dice, además el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la mujer es hecha de sustancia del hombre. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y lo que está refiriendo aquí el apóstol Pablo es a la enseñanza de Génesis. Que el hombre, que la mujer sale de una costilla del hombre. Y ustedes conocen la historia de que Dios puso a dormir a Adán y cuando estaba en un sueño profundo saca una costilla, esa costilla forma a la mujer. Entonces dice que porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Por eso es gloria, la mujer es gloria del hombre, porque sale de él, es decir, es de la sustancia, que la mujer existe por sustancia del hombre. Que el material con la que la mujer es creada es material que pertenecía al hombre, salió del hombre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El 9 dice, además el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y aquí la mujer es creada a causa de una necesidad que el hombre tenía. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que en la cultura judía se creía de que la mujer nace o digamos sale a la luz o fue creada porque va a cumplir una necesidad del hombre. Y en Génesis 2:20 y 18 nosotros vemos que dice, pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Y el contexto de este versículo es que Dios crea a Adán y Eva y de ahí le trae a todos los animales que les pusiera nombre. Entonces viene Dios y viene Adán y agarra todo. Viene la gallina, tú te vas a llamar gallina. Viene el gallo, te vas a llamar gallo. Viene la vaca y se va a llamar vaca. Atrás viene el toro, ¿no? Pues me imagino que es la pareja de la vaca, entonces se va a llamar vaco. O como le dicen en su pueblo, toro. Viene un chucho, ¿no es que chucho? Un perro. Viene un perro. Dice, no, pues vemos que eso no es perra, es como un perro, entonces se va a llamar un perrito. Vienen las parejas, y viene la cebra, y de atrás viene el cebro. Entonces viene el jirafo, y atrás viene la jirafa. Entonces todos tienen una pareja, pero Adán no tenía. Entonces por eso dice, pero Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Es decir, algo práctico que nosotros podemos aprender ahora es de que la mujer es la única ayuda perfecta que el hombre puede tener. El hombre puede ayudarse con un buey, puede ayudarse con un carro, puede ayudarse con esta herramienta, puede ayudarse con esto, pero ayuda correcta a la mujer para su vida. Dice que, pero al hombre pero Adán no halló ayuda que le fuera idónea, que le fuera correcta. No encontró. Pasó no sé cuánto tiempo trabajando la tierra, ayudando esto, y consiguió muchas herramientas para arar la tierra, pero no encontró algo adecuado. Entonces, por eso dice, entonces dijo Dios, y dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. De ahí como sale la mujer. Entonces, en otras palabras, la mujer es criada a causa de la necesidad que el hombre tiene. Entonces, el hombre necesita una mujer. Es su ayuda completa. Si alguien puede hacerle útil en la vida a un hombre, es una mujer. Y por último, el versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza
por causa de los ángeles. En otras palabras, todo este contexto social, todo esto del velo, todo esto de si me cubro o no me cubro, todo esto si dejo de hacer esto o no, hay una sola razón. No es por Dios, sino por los ángeles. Entonces los judíos creían de que los ángeles eran más superiores que el ser humano. Entonces si ellos no se cubrían, estaban deshonrando a los ángeles. Entonces los ángeles iban a decir, miren estos, miren a ellos. Entonces el apóstol Pablo, si los judíos hacían algo, era por causa de los ángeles, para que los ángeles no pensaran mal, para que los ángeles no dijeran, oh, estos se creen más que nosotros, oh, estos, no, por los ángeles. Entonces, no por Dios, sino por la honra ante los ángeles. Entonces el judío hacía todos los rituales que hacía con respecto a su presentación en el culto público, era para honrar a los ángeles, no por Dios. ¿Por qué no por Dios? Porque el 11 dice, no obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Entonces todo este revuelto que estaba en el contexto social es creado por nosotros mismos, entre nosotros mismos, para nosotros mismos y por nosotros mismos. Porque delante del Señor ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Ahora en Cristo hay un nuevo reino. Entonces por eso él dice, la cultura dice esto, pero ahora en el Señor no obstante o por ende, en este nuevo reino que es la iglesia, se termina toda cultura machista y se rompe con todo patriarcado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para un judío esto fue lo peor que pudo, la peor enseñanza que él recibió. Porque dice en el Señor, ya no existe el hombre que manda más. Ya no existe a la mujer que en el tiempo judío la mujer no tenía nada de valor, nada. ¿Pero qué se dice? Nada. La mujer si no tenía un hombre, no valía. De hecho, la mujer, si el esposo moría, tenía que casarse a la fuerza si quería tener valor en la sociedad. A la fuerza, obligada. Por eso, cuando una mujer tenía un hijo varón, se sentía la más afortunada del mundo, porque